Es probable que yo no me muera nunca. No está probado que yo me vaya a morir. Esta sorprendente declaración la hizo un conocido escritor y divulgador científico español en una entrevista que le hicieron hace ya unos años. No sé si lo visteis. Albert Tom iba por las casas, iba entrevistando y a este hombre le entrevistó. Y en un punto de la entrevista donde este hombre empezó a filosofar acerca de la vida, la muerte y esos asuntos, Albert Tom le dice, oye, eso que me estás diciendo suena de alguien que está a punto de morirse y ese no es tu caso. No, dijo este hombre, porque es probable que yo no me muera nunca. No está probado que yo me vaya a morir. Este hombre, el entrevistador, le dijo, pero hasta ahora muere todo el mundo. Pero eso no es una prueba, respondió. Genéticamente no hay nada que te diga que yo voy a morir en tal fecha. Albert le dice, pero si le ha pasado a todo el mundo. Bueno, pero podría no pasarme. ¿Sí? Dice, no está probado. Claro, a lo que Albert termina diciendo, bueno, tú eres un somiatruitas, eres un soñador. Esta es la conversación tal cual, la podemos encontrar. Es una de las declaraciones por las que es conocido, entre muchas otras cosas. Este hombre, esta es una de las declaraciones con las que se recuerda a este hombre quien falleció ya hace unos años. No pudo evitar la muerte. La muerte es una realidad de la que nadie puede escapar. Por mucho que lo pretendamos, por mucho que hagamos todo lo posible por evitarla, por mucho que vivamos como si ella no fuera a llegar nunca, hay una certeza y es que el 100% de los hombres y mujeres acaban falleciendo, ya sea de manera natural, ya sea por accidente o sea por enfermedad. La realidad que experimenta el ser humano es que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. La muerte llega a todos, sin distinción de raza, de cultura, de poder, de posición social, de riqueza. Un día estamos y al otro no. Nuestra vida podríamos definirla como un suspiro, un pensamiento. Y aunque no nos gusta pensar en ella, es necesario reflexionar en estos temas. Así lo expresaba el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7. Él decía, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que aunque no nos gusta pensar en ello, aunque es un pensamiento que queremos tener lejos, es bueno y es sabio meditar en esas cosas. Y quiero que lo hagamos en esta mañana a la luz del Salmo 90. Así que abrimos nuestras Biblias en el Salmo 90 y vamos a leer la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como con un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Ese salmo es una oración de Moisés y expresa el corazón de un hombre que está siendo testigo de la realidad de la muerte. El contexto de este salmo seguramente es el Éxodo, y más concretamente, el contexto de la gran mortandad causada por la incredulidad y desobediencia del pueblo al no querer entrar a poseer la tierra prometida. Moisés estaba siendo testigo de cómo uno tras otro todos aquellos mayores de 20 años iban falleciendo porque pecaron, desobedecieron, fueron incrédulos a la palabra de Dios. Dios había salvado a su pueblo de la esclavitud de Egipto en una obra maravillosa, extraordinaria, que es el Éxodo. Podemos leerlo, es ver el poder de salvación de nuestro Dios, cómo lleva a su pueblo, los libera de la esclavitud de Egipto y los lleva a poseer una tierra que Él les ha prometido. Una tierra que es próspera, una tierra que es rica, una tierra en la cual van a encontrar paz y prosperidad, donde podrán vivir bajo el gobierno de Dios. Ese era el fin. Ellos iban a llegar, esa tierra estaba ocupada, pero Dios se las estaba entregando y ellos debían ocuparla. Dios iba a dar la victoria. Pero el pueblo parado allí en Cades Barnea, a las puertas de la tierra prometida, envía, allá en las puertas rechaza entrar por el informe de 10 hombres que habían sido enviados. Allá en la frontera, Moisés envía a 12 hombres a inspeccionar la tierra. Pasan días inspeccionando, comprobando cómo realmente esa tierra es rica, es próspera, regresan con frutos, pero 10 de aquellos 12 dicen, es cierto, la tierra es rica, es próspera, pero esa tierra está llena de tribus, de pueblos fuertes, incluso hay gigantes, es una locura entrar allí, no vamos a poder. Y empezaron a hablar mal a Israel de aquella tierra. Josué y Caleb se levantaron y dijeron, no, Dios nos la ha prometido, Él nos la va a dar, nosotros somos más poderosos, Dios va adelante, Dios nos la va a entregar, Él la ha prometido, nosotros solo tenemos que entrar y poseerla. Pero el pueblo escuchó el informe de esos 10. No escucharon el consejo y la exhortación de Josué y Caleb, no seáis rebeldes, no desobedezcáis la palabra de Dios, entremos, obedezcamos. Pero el pueblo escuchó el consejo de los otros 10 que les dijeron, no entremos, volvamos a Egipto. Y eso es lo que el pueblo quiso. Empezaron a buscar hombres, capitanes, para que los llevaran de regreso de donde habían salido. El pueblo escogió desobedecer. Se volvieron rebeldes, fueron incrédulos, no le creyeron a Dios. Y esto provocó la ira de Dios. Castigó a esta generación a morir en el desierto. Leemos en Números 14, 28 al 30. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquel día empezaba un peregrinar de 40 años, en el que estarían vagando por el desierto, en el que uno tras otro de los mayores de 20 años iban a ir falleciendo. Haceros una idea de cuántos serían. Si se nos cuenta que del Éxodo salieron de Egipto unos 600.000 hombres, dicen los eruditos que contando niños y mujeres podría ser un total de 2 millones de personas, contando también algunos que se unieron en el camino de salida. Pero piensa por un momento la cantidad de personas que era esa compañía. El desierto se llenó de cadáveres. Uno tras otro iban cayendo por causa de su incredulidad. Toda aquella generación iba a fallecer por causa de su incredulidad. Serían sus hijos los que entrarían en lugar de ellos. Estamos hablando de muchas muertes. Estamos hablando de día tras día ir enterrando. Un desierto lleno de cadáveres. Muestra de la ira de Dios hacia un pueblo rebelde y desobediente. Ese es el corazón de este salmo. Esa experiencia de Moisés. Él se da cuenta, medita en esa realidad, la realidad de la muerte, la realidad de la brevedad de la vida del ser humano. 70, 80 años. Moisés
tenía más de 80 años, fue llamado con 80 para sacar al pueblo. Pero él está viendo como esos hombres, 70 como mucho 80 años. Moisés medita en ese salmo, como hemos visto, acerca de la brevedad de la vida, acerca de la realidad de la muerte, y vemos su corazón en esa oración final de este salmo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, que meditemos en estas tres cuestiones. Vamos a estar considerando, a la luz de ese salmo, la brevedad de la vida y la realidad de la muerte. Vamos a considerar, en segundo lugar, cuál es la causa de la muerte, de esta muerte, de la realidad de la muerte. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la respuesta adecuada ante esta meditación. Así que vamos a empezar por el primer punto, a considerar la brevedad de la vida y la realidad de la muerte. Empieza así el Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En su meditación acerca de la brevedad de la vida, Moisés empieza poniendo su mirada en Dios, quién es Dios y en la eternidad de Dios. Ese es el contraste. Dios es eterno y nuestra vida es breve. Con lo que está haciendo esto es colocar a cada uno en su lugar. Dios es Dios, nosotros no. Él es el creador eterno, nosotros somos criaturas. Dios es eterno, nosotros tenemos un principio y nosotros vamos a morir. Lo primero que hace Moisés es poner la mirada en Dios y contemplar quién es este Dios. Es el Dios eterno, el Dios que existe desde la eternidad. Antes de que todas las cosas existieran, Él ya existía. Antes de que se formasen los montes, Él ya existía. Antes de que existiera la tierra, el universo por completo, Él ya existía. Dios es eterno. Dios existe desde la eternidad y por la eternidad. Nunca hubo un momento en que Él no fue, ni nunca habrá un momento en que Él no será. Él es, Él existe desde toda la eternidad. Él es el origen de todas las cosas. Seguro que te habrá sucedido en alguna ocasión predicando el Evangelio, hablando de la creación y de cómo Dios creó todas las cosas. ¿Qué es lo típico que te preguntan? ¿Y a Dios quién lo creó? Ya está, te he pillado. Ya he desmontado tu fe. ¿Quién ha creado a Dios? Te plantean esta pregunta como queriendo desmontar tu fe y dejarte sin argumentos, pero la cuestión es que quien te hace la pregunta no conoce las implicaciones de esa pregunta y de su razonamiento. Nuestra respuesta, la respuesta bíblica, es que a Dios nadie lo ha creado. Él es la causa primera. Él existe desde la eternidad. Y esto es necesario que sea así. Esta semana, no recuerdo hablando con quién, hablábamos de las teorías dispares que tiene el mundo acerca de nuestra existencia, de dónde venimos. Y una de las miles de teorías dispares que existen es que somos creados por alienígenas. Y dices, muy bien, ha resuelto el problema de nuestra creación, pero a estos, ¿quién los ha creado? Necesariamente tienes que llegar a un principio. Necesariamente tiene que existir una causa primera que sea el origen de todas las demás cosas. Es así. Podemos ir todo lo atrás que quieras. Podemos ir al Big Bang, que cada vez lo hacen más pequeño para que cuando sea más pequeño quizás podemos llegar a entenderlo. Hay que tener mucha fe. Una partícula pequeñísima, mucho más pequeña que el átomo, energía, que de repente explota y crea todas las cosas. Vale, lo has hecho lo más infinitamente pequeño que quieras, pero ¿de dónde sale? ¿Sale de la nada? De la nada no puede surgir nada. ¿Se ha autocreado? La autocreación es un absurdo. Nada se puede crear a sí mismo. Necesariamente tiene que haber una causa primera. La autocreación es una contradicción en sí misma, pero la autoexistencia no lo es. Es un concepto racionalmente necesario. La razón nos dice, decía un comentarista, que a menos que hubiera algo que existiera en sí mismo, nada podría existir en absoluto. La respuesta a la pregunta de por qué existimos o de por qué existe alguna cosa es porque Dios existe. Si Dios no existiera, no existiría nada. O sea, la necesidad de una causa primera es fundamental. Tiene que existir algo que existe por sí mismo, que crea todo lo demás. Así que ¿quién ha creado a Dios? Nadie, Él existe eternamente. Nosotros tenemos un principio. Nosotros somos creados. Cuando la Biblia empieza diciendo en el principio Dios crea todas las cosas, pero Él ya existe. Ese es nuestro principio, es el inicio de toda
la creación, el tiempo mismo es creación suya. Él es trascendente. Dios está por encima, no está limitado al tiempo. Lo hemos leído en el versículo 4. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Él es trascendente, Él está por encima. Él, Dios, no vive el tiempo como nosotros, como una sucesión de momentos. Él ve el pasado, el presente y el futuro de la misma manera, porque Él está fuera, Él es trascendente. Por eso está hablando Moisés de la eternidad de Dios en unos términos que podamos entender. 1000 años es como el día de ayer, o como una de las vigilias de la noche, unas 3 horas en el horario judío. Es decir, aquello que tú consideras una eternidad, 1000 años, para nosotros 1000 años es nada. Es una manera de decir que Él es eterno, Él es trascendente, Él ve todas las cosas, pasado, presente y futuro a la vez. Él está presente en todo el tiempo, Él no experimenta, no está limitado por el tiempo como nosotros. Este es nuestro Dios, el Dios que existe por sí mismo, que no depende de nada fuera de sí mismo para existir, por lo tanto no tiene que rendir cuentas a nadie fuera de sí mismo. El Dios que es autoexistente, el Dios que es eterno y el Dios que nos ha creado. Este es nuestro Dios. Ahora, tú contemplas a este Dios y nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué es el hombre? Él observa la eternidad de Dios, mira hacia abajo y ¿qué es lo que ve a su alrededor? Debilidad y muerte. En contraste con la eternidad de Dios, la vida del hombre es un pensamiento, es un sueño, es un suspiro. Nuestra vida es breve y la muerte es una realidad. Así lo expresa en el Salmo. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Esta imagen, esto es gráfico, nos muestra lo irresistible de la muerte y la brevedad de la vida. Lo hemos visto en las noticias, cuando un torrente de agua cae, ¿qué es lo que sucede? Se lo lleva todo por delante. Son irresistibles, son imparables, se lo lleva todo por delante. Últimamente estamos viendo mucho en las noticias, esos grandes torrentes que se lo llevan absolutamente todo por delante, tal fuerza que nada resiste a su empuje. Así es la muerte, así ve la muerte Moisés. Es irresistible, se lo lleva a todos por delante, nadie se puede resistir. Allá donde pasa está. Esta era la realidad diaria de Moisés. Él veía ese torrente correr cada día delante de él, llevándose cada día a uno y a otro. Y nadie puede tener el embate de ese torrente. Hoy los científicos siguen intentando descubrir el motivo de nuestro envejecimiento para poder detener el envejecimiento y la muerte de las células, para poder alargar nuestra vida e incluso poder llegar a no morir. Ese es el énfasis ahora. ¿Por qué las células mueren? ¿Por qué dejan de reproducirse? ¿Por qué? Porque si encontramos el punto a esto, entonces el hombre podrá vivir eternamente y no morirá. Queremos evitar la muerte, pero esta es una lucha que no va a tener éxito. Sí que es cierto que gracias a la medicina vivimos más años. Enfermedades que antes eran mortales hoy son tratadas. Es cierto que con una dieta saludable, cuidándonos, podemos llegar a vivir, pero nadie, absolutamente nadie, podrá evitar la realidad de la muerte. Las Escrituras nos recuerdan que no estamos en control de nuestras propias vidas. Salomón, en Eclesiastés 8:8, no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. Nuestros días están limitados, están en las manos de este Dios eterno. Job 14:5, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Nuestras vidas están limitadas. Dios ya ha establecido cuánto será nuestro tiempo aquí. Un día, más pronto o más tarde, tú y yo vamos a fallecer. Así es, la evidencia está alrededor.
Moisés es consciente de esto, nos lo recuerda en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa generación del desierto, como decía, vivió 70, 80 años, pero aún así, sus años eran carga y eran molestia. Esa es una realidad que experimentamos tú y yo cada día. Día a día vemos evidencia de que ese día se acerca. Nos vamos envejeciendo, aunque querramos resistirnos. Estas gafas me recuerdan cada día que me estoy envejeciendo. Yo no necesité gafas hasta los 40 años. Alguien me dijo, uy, ya verás, a los 40 años es cuando la vista empieza a fallar, porque yo estaba orgulloso de mi perfecta vista. Yo podía ver lo que quieras a kilómetros. Yo orgulloso, como si mi vista fuera eterna en ese estado. Y me dijo, ya verás a los 40 años, y a los 40 años no puede ser. Llegó un día en que el brazo ya no daba para más y necesito gafas. Digo, no puede ser, mi vista se está desgastando. Tengo canas, aunque se disimulan bastante. Físicamente no soy el mismo que cuando tenía 20 años. En mis vacaciones me puse a pintar, me encanta en vacaciones pintar y arreglar la casa, es una manera de despistarme. Y siempre lo he hecho toda mi vida, me he tirado semanas enteras pintando, arreglando y haciendo. Esta vez estuve 3 días pintando una habitación y arreglando y sentí un dolor en el cuerpo. Dije, ¿qué pasa? Dije, será el COVID. Es la edad, no soy el mismo. Mi cuerpo se va desgastando. Yo ya no puedo correr con mi hijo a fútbol como lo hacía hace 15 años. Ya tengo que hacer de entrenador. Tú lo ves en tu propia vida. ¿Cómo vamos envejeciendo? Cómo los años nos son una carga y nos son una molestia. Hoy me duele aquí, mañana me duele allá. Y ya nos preguntamos, ¿cómo es que me duele? Es que es natural. Porque nuestros cuerpos envejecen. 70, 80 años con eso es carga y es molestia. Día tras día se nos recuerda que la muerte llegará, que nuestra vida es breve. Estos pensamientos nos han de humillar, nos han de recordar quiénes somos. Versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esta palabra convertíos no es un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios. La nueva versión, una traducción que aunque no es literal, lo expresa más claramente cuando dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Somos polvo, volveremos al polvo. Todos vamos a fallecer. Es importante meditar en estas cosas porque vivimos como si esto no llegara nunca, como si nosotros fuéramos eternos. Pero este salmo nos ha de llevar a meditar acerca de esta verdad para que consideremos qué es nuestra vida. Es breve y termina. Pero esto no es algo que tengo que meditar yo, que ya necesito gafas, ni aquellos entre nosotros que sois mayores. Joven, tú también estás envejeciendo. Niño, tú también vas camino hacia ese momento. Esto no es algo en que tenemos que meditar los padres o los abuelos. El joven piensa que esto queda muy lejos. Eso ya me llegará. Yo ahora estoy entrando en el instituto, yo ahora voy a hacer mi vida, voy a hacer todos mis planes, voy a estudiar para tener una casa y comprarme este coche. Y hacemos planes como si fuéramos a vivir eternamente, pero la realidad es que tú no sabes si hoy es tu último día. Tengas la edad que tengas. Las noticias hace poco nos mostraron la realidad de un accidente inimaginable, cómo pueda fallecer alguien. Tú no sabes si hoy puede ser el último día. Hoy se cumplen 21 años del atentado de las Torres Gemelas. Aquellos que fallecieron allá, ya fueran las torres o en los aviones, ellos se levantaron esta mañana como cada mañana, fueron a sus lugares de trabajo y creo que ninguno de ellos estaría pensando, ¿y si hoy es mi último día de vida? Ellos fueron por la mañana a su oficina, tomaron su café como cada mañana, comentaron el partido de ayer, pero en aquella mañana la muerte como un torrente se los llevó por delante. Eso no es ser fatalista, es que meditemos todos y cada uno de nosotros con la realidad de que un día vamos a morir y no sabemos cuándo eso va a ser. Y nuestra vida es un suspiro. Joven que tienes 15 años, yo hace 2 días tenía 15. Nunca pensé que sería un hombre de 43. Hace 2 días. Yo os veo a los que empezáis a trabajar con 20 y poco y digo, yo era así. ¿Qué me ha pasado? Es un suspiro. Un compañero de trabajo acaba de tener un bebé y es precioso verlo pequeño, cómo ríe. Ya mi hijo me supera.
es más fuerte que yo. Es un suspiro. Así es nuestra vida. Por lo tanto, meditemos en esa realidad. Porque al hacerlo encontrarás sabiduría. Como decía al principio, no nos gusta pensar en la muerte, la rechazamos, no queremos saber absolutamente nada de ella, nos desagrada. No queremos saber nada de ella porque es algo ajeno. Y esto es así, porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente. Por eso la muerte nos duele, por eso la muerte nos es tan extraña, por eso la muerte nos incomoda, por eso no queremos saber nada de ella, porque no forma parte del diseño original de Dios. Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir y para vivir eternamente. Dios creó todas las cosas, creó ese jardín precioso, puso a su creación especial, al hombre y a la mujer, multiplicaos, creced, extended el Edén, hasta ocupar toda la tierra y vivid en gozo. Os lo he dado todo para que lo disfrutéis. Y el hombre iba a vivir eternamente bajo el gobierno de Dios, gozando de todo aquello que Dios le había dado. Hemos sido creados para vivir eternamente. La muerte no es algo natural. Es así. La muerte no es algo natural. No forma parte de nuestra naturaleza original. No hay muerte cuando lees Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la causa de que ahora todos vamos a morir? Moisés medita en ello. ¿Cuál es la causa? Es el pecado. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Moisés sabe claramente cuál es la raíz de todo este mal. ¿Cuál es la raíz de esa gran mortandad a su alrededor? Es el pecado del hombre. Ellos habían desobedecido a Dios, ellos habían pecado de incredulidad. Por eso estaban muriendo. El torrente se los llevaba por delante. Moisés ve a esa generación caer bajo el furor y la ira de Dios por causa de su incredulidad y de su desobediencia. Por su pecado no entrarían en la tierra prometida. Por causa del pecado de Adán y Eva perdimos el jardín y entró la muerte. Es así. No hay muerte en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué pasó? Llega una serpiente y como esos espías va al pueblo de Dios, les hace dudar de Dios, les lleva a la incredulidad y a la desobediencia. Y por el pecado de Adán y Eva caímos. Nosotros y toda la creación. Y desde entonces aparece la muerte. El día que comiereis de este árbol, ciertamente moriréis. Dios no habla por hablar. No es como cuando tú amenazas a tu hijo, si haces esto, no. Tu hijo ya sabe que, bueno, un abracito y luego ya seguro que se calma. Dios no habla por hablar. Si Él dice, del día que del árbol comas morirás, ese día morirás. Expulsados de la presencia de Dios, aparece la muerte. ¿Cuál es el primer relato después? Un hermano asesina al otro. Tenemos el relato de la creación, 1 y 2, cómo se van creando y van apareciendo cosas en el mundo. ¿Qué sucede en Génesis 5? Adán vive tantos años, tiene 2 hijos y murió. Set nació, vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Tal nació, tuvo tantos hijos y murió. Y durante todo un capítulo se repite y murió, y murió, y murió. La muerte como consecuencia del pecado del hombre. Esa es la realidad. La muerte no formaba parte del diseño original de Dios. Es la paga por el pecado. Y eso nos ha afectado a todos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque tú podrías decir, ¿y por qué me culpan a mí? Si yo no estaba allá. Seguro que yo lo habría hecho mejor, ¿a que sí? Esto es así, porque Adán allí estaba actuando como nuestro representante. Era nuestra cabeza federal. Él nos representaba a todos. Y su pecado es nuestro pecado, nos es imputado. Por su desobediencia todos caemos.
Así Dios ha determinado todas las cosas. E intentar discutir esto con Dios es a la criatura intentando discutir con el Dios eterno. Y si tú intentas discutir a Dios de por qué ha escogido este método para hacer las cosas, Dios te dirá, como le dijo a Job, dale, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo cada estrella en su lugar, cuando estaba delimitando el mar, cuando yo estaba haciendo todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿qué me vas a decir tú a mí? Recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros nos humilla, es decir, nos coloca en el lugar donde debemos estar. Moisés lo tenía bien claro. Fijaros que él no culpa a Dios del mal y del sufrimiento en el mundo. Él era consciente de que el mal, el sufrimiento y la muerte son consecuencia del pecado. La culpa no es de Dios, la culpa es de los hombres. Con tu furor, versículo 7, somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué la muerte? No es culpa de Dios. La culpa es de los hombres y su pecado. Nuestro pecado, dice Moisés, está delante de Él. Es evidente. Esa es una realidad. Nuestros pecados están completamente desnudos delante de Él. Nuestros pensamientos más íntimos, nuestras intenciones, nuestros deseos están delante de Él. Él ve absolutamente todo. Y es por causa de nuestro pecado que merecemos ese juicio divino que caiga sobre nosotros su furor y su ira. Y aquí no hay nadie inocente. Aquí no hay nadie que pueda decir, Dios, yo lo he hecho lo mejor posible. Aquí todos somos pecadores desde el mismo momento que hemos nacido. Y la mala noticia es que Dios está airado contra el pecador y la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que con la muerte no termina todo. Porque es cierto que por causa del pecado hay muerte y tú y yo vamos a morir. Pero la historia no termina aquí. Porque nuestro pecado es contra un Dios eterno y las consecuencias van a ser eternas. Hemos sido creados para vivir eternamente. No para vivir como estamos viviendo ahora, pero vamos a vivir por toda la eternidad. Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a vivir por toda la eternidad? Todos aquellos que permanecen en desobediencia, en rebeldía contra Dios hoy, van a fallecer, igual que aquellos que nos hemos rendido a los pies de Cristo y lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Todos vamos a morir. Ahora, todo aquel que permanece en rebeldía, que no ha venido a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe, va a sufrir las consecuencias de su pecado por toda la eternidad. En un lugar terrible, que es el infierno. Y esta doctrina es realmente aterradora. Y es una doctrina que algunos, incluso algunos que se llaman cristianos evangélicos, quieren rechazar. Si Dios es bueno, no puede existir algo como el infierno, dicen. Pero porque Dios es bueno, Él tiene que castigar la rebeldía. Y porque Él es eterno, nuestro atentado es infinito contra un Dios que es eterno. Por lo tanto, el castigo tiene que ser eterno. Y eso es una muy mala noticia, porque estamos hablando de un sufrimiento que es por toda la eternidad. La ira de Dios, el furor de Dios está siendo derramado sobre un pueblo rebelde, y ese furor y esa ira de Dios van a ser derramados sobre los incrédulos por toda la eternidad. Eso es el infierno. Y aunque no nos guste, es una realidad de la que el mismo Jesús habló en muchas ocasiones, del lugar del fuego, de oscuridad. El infierno es una realidad. Él habla de fuego eterno, habla de castigo eterno. Jesús habla de un lugar donde el fuego nunca se apaga. Seamos conscientes de la gravedad del pecado. Hemos atentado contra un Dios perfectamente santo, que no tolera el pecado y que es eterno. Las consecuencias van a ser conforme al atentado. Cuando tú crees que la eternidad es demasiado para pagar, para sufrir, es que quizás no has entendido la gravedad y la profundidad del pecado del hombre. Ese es el destino de todos aquellos que escogen desobedecer y permanecer en rebeldía contra Dios hoy. Todo suena bastante terrible. Y la pregunta es,
¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna manera de ser librado de ese sufrimiento eterno? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar consuelo y paz? ¿Dónde hay esperanza? En Dios. Así empieza Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés está afirmando que Dios mismo es el fundamento de su esperanza. La fe en el Señor es el refugio eterno de su pueblo. La confianza de Moisés descansaba en el Dios de su salvación, en un Dios que es fiel a su promesa, en un Dios que es fiel al pacto, un Dios que ha sido refugio de generación en generación para aquellos que confían en Él. El pueblo de Dios puede vivir confiado porque Dios es fiel. El juicio y la ira de Dios caerán sobre todo aquel que sigue en rebeldía y en rechazo hoy. Pero la buena noticia del Evangelio que predicamos domingo tras domingo es que todo aquel que se refugie bajo la sangre de Cristo, que venga a la cruz en arrepentimiento y fe, va a ser librado, va a ser salvado, va a ser perdonados todos sus pecados. Todos aquellos que encuentran ese refugio en Cristo, en aquel que derramó su sangre en aquella cruz, en aquel que sufrió sobre sí todo el furor y toda la ira de Dios contra el pecado. Si tú te refugias en Él, si tú vas a la cruz, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo para que aquellos que están cubiertos por Él no la reciban. Esa es la buena noticia del Evangelio. Corre a la cruz de Cristo, porque Cristo sufrió en tu lugar. Cristo sufrió la justicia divina. Él hizo el pago. Él satisfizo la justicia divina. La paga del pecado es muerte. Él murió por ti y por mí en aquella cruz. Corre a refugiarte bajo la sangre de Jesús. Corre a Él hoy que todavía puedes. Toda la ira, todo el furor cayó sobre Él. Él sufrió el mismo infierno en aquella cruz para que tú puedas disfrutar de una eternidad en unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esa es la buena noticia del Evangelio. Romanos 5, 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Adán todos caímos, pecamos. Ahora, por la obediencia de Cristo, aquellos a quienes Jesús representa serán constituidos justos en Él. Y esa es la esperanza y el gozo del cristiano. Piensa por un momento con cuán grande amor te amó Jesús. Porque estamos hablando de ese furor divino, esa ira divina del Dios eterno cayó completamente sobre Él para que tú no recibas ni una pizca. Tú vas a recibir el favor, has recibido el favor de Dios. El justo recibió en tu lugar tu castigo. Piensa por un momento lo que significó para Jesús morir en aquella cruz. ¿Quieres pensar? ¿Quieres meditar en qué significa el pecado para Dios? Mira a su propio Hijo en la cruz, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piensa en Jesús sudando sangre al ver los horrores de la cruz. Al ser consciente de que iba a recibir la ira divina, con ese amor te amó Jesús. ¿Amas a Jesús de la misma manera? ¿Respondes al Evangelio de una manera conforme al amor con el cual has sido amado? Cuando vemos a la cruz no podemos más que avergonzarnos y darnos cuenta de que Jesús, no te amo como debiera. Esto es porque no lo hemos entendido completamente. Esa es nuestra esperanza. Aquellos que están en Cristo no le temen a la muerte. La muerte vendrá, es cierta, pero tengo vida eterna. Moriré, pero en el mismo momento que cierre los ojos, mis ojos se abrirán delante de la presencia de mi Señor y Salvador, y entraré a gozar con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza. El día que cierre mis ojos empezará una eternidad en gloria. Con mi Señor y Salvador, con aquel que me amó de esta manera, en un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor,
ya no habrá más muerte, donde viviremos con Él por toda la eternidad. Ahora te pregunto a ti, ¿te has refugiado en Cristo? ¿Has venido a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe buscando esta salvación? Si no lo has hecho, te exhorto a que lo hagas hoy. Que reconozcas tu miseria, que reconozcas tu pecado, que reconozcas que has intentado vivir todo lo mejor que has podido, pero aún así eso no sirve absolutamente para nada. Tira todas tus obras de justicia, tira todo lo que has hecho, absolutamente. Ven tal cual delante de Dios y pide perdón por tu pecado y clama por salvación. Solo entonces encontrarás paz para tu alma, porque la realidad de la muerte te hace sufrir día tras día. Porque te quieres imaginar que quizás estarás en un lugar mejor, pero no te lo crees. Es una manera de engañar a tu conciencia. En ocasiones, en los funerales católicos, el otro día lo decía, se dice, bueno, estará en un lugar mejor. No. Si no es hijo de Dios, está en un lugar peor aún. Porque este mundo, aunque para ti te parezca un infierno, es todo el cielo que vas a experimentar. Así que busca a Cristo hoy, porque tú no sabes lo que puede suceder esta tarde. Esta es una decisión que no tenemos que dejar más adelante. Si eres mayor, lo tienes que hacer hoy. Y si eres niño o eres joven, también. Porque lo has visto. Fallecen jóvenes, fallecen niños, fallecen adultos, fallecen ancianos. La muerte no perdona a nadie. Ahora, si has encontrado ese refugio en Cristo, Él es tu refugio, Él es tu descanso, Él es tu esperanza. La pregunta, la meditación de Moisés, ¿de qué manera estás viviendo? La muerte es cierta, la vida es breve. ¿Cómo vives tu vida? Moisés al final de este salmo levanta 3 súplicas a Dios. La primera, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar. El hombre lo cuenta todo. En ese tiempo se contaban cabezas de ganado. Ahora se cuentan likes y seguidores. Pero si hay una cosa que todos contamos, es el dinero que nos entra y lo que nos vamos a gastar. Porque de ello depende si vamos a comer o vamos a llegar a final de mes. Contamos el dinero que nos entra, el dinero que nos sale para poder vivir. Hacemos esto porque el dinero no es infinito, no es en tu casa. En la mía está contado. Lo que entra es lo que entra. Tengo que ver cómo lo administro durante el mes. Hacemos esto porque el dinero no es infinito y es necesaria una buena administración de él para poder conseguir aquello que necesitamos y aquello que deseamos. El dinero se termina. Hay meses que se esfuma. ¿Que no te acuerdas? ¿He cobrado? Es una realidad. El dinero viene y el dinero se va. Y sabemos que esto es así y no vivimos el mes como si nuestro dinero fuera infinito. Ahora, ¿por qué vives tu vida como si tus días fueran infinitos? ¿Por qué no cuentas los días? Contamos los años. Celebramos nuestro cumpleaños año tras año. Muy bien, he cumplido otro. ¿Por qué no cuentas los días? ¿Por qué vives como si te sobran? Como si nunca se van a acabar. Como si vas a tener tiempo de hacerlo absolutamente todo. ¿Por qué vives como si tu tiempo va a ser eterno aquí en esta tierra? Vivimos así, eso es evidente, porque nos permitimos el lujo de perder las horas y los días. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo como si este nos sobrara, cuando la realidad es que la vida es breve. ¿O no lo recuerdas? Si somos honestos, somos malos mayordomos de nuestro tiempo. Yo estoy seguro que si tienes un bolsillo que pierde dinero, tú no vas a ir poniendo monedas allá para que se vayan cayendo en tu caminar. ¿Por qué con el tiempo hacemos lo mismo? El tiempo no se puede recuperar. Tú puedes perder dinero y recuperarlo. Tú puedes perder salud y recuperarla. Pero el tiempo que pasa no se recupera nunca. Absolutamente. Fíjate que Moisés le pide que le ayude, le enseñe a contar no los años, sino los días, porque cada día cuenta. ¿Quién sabe, como decía antes, si hoy es tu último día de vida? Volviendo a ese recuerdo de hace 21 años. ¿Quién de nosotros se ha levantado hoy esta mañana
siendo consciente de que es posible que hoy sea nuestro último día sobre la tierra. Si tú has pensado esto, seguro que la manera en que has planeado este día tiene sentido. Es posible que hubieras hecho alguna cosa diferente de la que has hecho esta mañana o de la que tienes planeado para esta tarde. La petición de Pablo a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo es literalmente comprándolo, rescatándolo. Decía un comentarista que redimir da a entender lo precioso que es el tiempo, como una joya que se compraría a cualquier precio. Dice, se trata en definitiva de gobernar el tiempo como el amo a sus siervos. Y decía otro comentarista, citado por este: cuidad del tiempo y hacedlo vuestro, dominadlo, así como los comerciantes buscan las mejores oportunidades y escogen con acierto los mejores artículos. No sirváis al tiempo, mas mandadlo vosotros, y el tiempo hará lo que vosotros aprobéis. No dejar que el tiempo corra, sino gobernar el tiempo, redimirlo, rescatarlo, aprovechar cada momento. En ocasiones nos tienen que abrir los ojos y mostrar el valor de lo que tenemos porque vivimos como si no fuera. Se cuenta de un hombre que vivía con lo mínimo porque por caso de un accidente se había quedado sin trabajo. Su situación era tan pobre que tuvo que enviar a sus hijas a vivir con su abuela. Él vivía con lo justo y con lo mínimo. Y un día, viendo por televisión una serie, vio cómo alguien estaba buscando una manta de los navajos, de una tribu, y ese hombre decía que esa manta podía costar como $500,000. Y este hombre dice, uy, yo tengo una manta de la abuela que es igual. Y se fue a buscar entre la caja de las cosas que heredó de su abuela una manta que había descartado por fea y la puso a subasta y sacó $1,500,000. En ocasiones nos tienen que recordar el valor de las cosas para que les demos la importancia que tienen. Y así es con el tiempo. No sé si tú eres consciente del valor de cada día de nuestras vidas, porque si lo fueran, nuestras prioridades cambiarían. El uso que le damos cambiaría. Yo no sé cómo es en tu casa, pero con el dinero que tenemos pasamos el mes. Y si hay que este mes, me decía mi hijo, tenemos que comprar un balón de fútbol porque el resto están colgados o pinchados. Me dice, papá, ¿podemos comprar el balón? Y digo, mira, este mes no, porque este mes es el mes de los libros del cole. Es cuando te pegan el sablazo y todo el dinero se va en libros. Es la prioridad de este mes. Este mes hay que comprar los libros de la escuela. El mes que viene usaremos el dinero. Valoramos lo que es importante y descartamos lo que es secundario. Si tú consideras la prioridad de la vida, la importancia de contar cada uno de los días, seguro que vas a invertir el tiempo en lo que es importante y no en lo que no lo es. Es así, la cuestión al final no se trata de vivir más o menos años, sino vivir los años con sabiduría. A mí no me importa si mi vida es larga o es corta. A mí lo que me importa es que mi vida no sea en vano, que realmente aproveche el tiempo que el Señor me ha dado aquí. No quiero desperdiciarlo. ¿Es este tu pensamiento? ¿No sabes cuánto vas a vivir? ¿Qué es lo que más te preocupa de tu vida? ¿Lo que le puedas dejar a tus hijos? ¿La herencia? ¿Tu empresa? ¿Tus estudios? ¿Tu formación? ¿Qué es lo más importante para ti? Hemos sido salvados, hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Que mi vida sirva para la gloria de Dios. Señor, enséñame a contar, a vivir cada día de manera que te traiga gloria. Que lo invierta en lo que es bueno, en lo que es valorable, en lo que vale la pena. Qué absurdo contar los días llenando nuestros graneros en este mundo, levantando grandes imperios, formando grandes cosas que pasarán por el fuego. Qué absurdo acumular en este mundo en lugar de acumular tesoros allá en el cielo, donde ya estarán bien guardados. Qué absurdo dedicar cada uno de los días de tu vida para conseguir algo grande. Mira, Alejandro Magno levantó un imperio gigante. Genghis Khan levantó un imperio absolutamente brutal. ¿Qué pasó a su muerte? Qué absurdo levantar imperios aquí, cuando todo pasará por fuego y a nuestra muerte nada de esto nos acompañará. Haz obras para la eternidad. De esto nos está diciendo. Si entendemos esto, nuestras prioridades van a cambiar y donde dediquemos nuestros esfuerzos serán aquello que es realmente valioso. Piensa ahora por un momento, ¿cómo ha sido tu última semana?
¿Qué has hecho esta última semana? ¿A qué le has dedicado tu tiempo, tus esfuerzos? Piensa quizás en el día de ayer. Piensa en esta mañana. ¿Has invertido esta semana en aquello que tiene valor eterno? ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Le has sacado el máximo rendimiento a cada minuto de tu vida? Eso no quiere decir que no podamos descansar, que podamos salir y tomar una Coca-Cola. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Estamos diciendo que la vida pasa y la perdemos en nuestros lujos y placeres y desperdiciamos aquello que Dios nos ha dado como mayordomos, nuestro tiempo. Enséñanos significa que tiene que ser aprendido, porque no sale de manera natural. Fijaros en la petición de Moisés, enséñanos de tal modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Que todo esto que estamos meditando no se quede en la mente, sino que estas verdades transformen, que traiga sabiduría a mi corazón, no a mis sentimientos, sino a aquello que gobierna todo mi ser, que todo yo sea transformado de tal manera que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi caminar realmente sirvan, sean sabias con el tiempo que Dios me has dado. Preocúpate, como decía, no por vivir una vida más larga, sino una vida más sabia, una vida más santa, una vida agradable delante de Dios. Mirad, cuando termine este culto aún nos queda medio día por delante. ¿Qué habías pensado hacer esta tarde? Ahora dirás, claro, Dani ha estado predicando de esto. ¿Cómo habías planificado esta tarde? Meditar en la realidad de la muerte y la brevedad de la vida y la vanidad de perderlo en aquello que no vale. ¿Cambiará cómo enfocas esta tarde? ¿Cómo has planificado esta semana que viene lo que vas a hacer? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? ¿Meditar en estas verdades va a afectar de alguna manera? Es posible que seas como algunos que al final pasan la semana sin ni siquiera planificar. Van haciendo, yo me levanto, trabajo, llego a casa, me tumbo en el sofá, me pongo en el móvil porque estoy muy cansado, de verdad, he trabajado mucho, me voy a dormir, mañana vuelvo a trabajar y así pasa día tras día, llega el sábado y llegan los 65 años y nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho absolutamente nada más que trabajar para comer y morir. Y nos sentaremos delante de Dios y Él dirá, bueno, ¿qué tal? No, es que he tenido mucho trabajo. Si alguien estuvo muy ocupado en su vida, este fue Jesús. Y esa es la vida mejor aprovechada que podemos mirar. Tengo muchas cosas esta mañana, decía Jesús. Este día me voy a levantar más pronto para poder orar. Eso es redimir el tiempo. Eso es aprovechar el tiempo. Esa es la oración de Moisés. Señor, enséñanos a contar los días de manera que traigamos sabiduría al corazón. Hay una segunda súplica. Por misericordia, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Moisés ha reconocido el pecado del pueblo. Dios ha ejecutado juicio sobre nosotros y ahora clama por misericordia, por compasión, por el favor de Dios. Dios, ¿hasta cuándo? Clama por misericordia, reconociendo Moisés que al final la única cosa que trae felicidad a mi corazón es la bondad de Dios, es el favor de Dios, es Dios mismo. Ese es el clamor. Vuélvete, queremos tu favor, tu misericordia, porque eso es todo lo que necesito en mi vida, está diciendo Moisés. Es esta misericordia lo que trae alegría a nuestros corazones. La hemos experimentado. Nosotros, miserables pecadores, hemos sido perdonados, hemos sido salvados y esa misericordia ha transformado nuestro corazón de manera que ahora cantamos y nos alegramos y tenemos gozo. La misericordia de Dios es aquello que produce gozo en nuestros corazones. Eso supera todo lo demás. Señor, queremos tu favor sobre nosotros. Y la tercera súplica: aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Nuestra vida es breve, la muerte está cerca. Señor, bendice mi vida de tal manera que mi trabajo tenga sentido, que no sea mi vida en vano. No permitas que mi vida no sirva absolutamente para nada. Moisés reconoce que sin la bendición de Dios, ninguna empresa que él pueda cometer sirve absolutamente para nada. Sin el favor de Dios, sin la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder del Espíritu en nosotros, cualquier resolución que ahora hagamos no tendrá ningún éxito. Porque te puedes sentir mal de haber perdido el tiempo y hoy pasarlo bien, pero mañana te olvidarás. El cambio tiene que ser en el corazón. Señor,
necesito de tu bendición. Sin la bendición de Dios nada va a permanecer. Ese es el deseo de Moisés. Y fijaros, ¿de qué manera respondió Dios a Moisés esta oración? Porque él se encuentra liderando a un pueblo, 40 años por el desierto, un pueblo rebelde, para que aquella generación pase. Y él quiere que su obra permanezca, que afirme esa obra. Y sabemos que Moisés no entró en la tierra. Dios lo llevó y le dije, esta es la tierra que el pueblo va a poseer, pero tú no vas a entrar, por aquel incidente con la roca, si os acordáis. Y él falleció, fue enterrado por Dios mismo. ¿Dónde está la respuesta de Dios a esa oración de Moisés? Y un comentarista nos decía, Dios nos responde de maneras mucho más maravillosas y gloriosas de lo que podemos imaginar. ¿Dónde volvemos a ver a Moisés? Hablando con Jesús, en el monte. Así que Dios escucha nuestras oraciones y responde en maneras que no podemos llegar a imaginar. Esa es la confianza de Moisés al levantar esta oración. Para ir terminando, decía este hombre, es probable que yo no muera nunca, no está probado que yo me vaya a morir, decía aquel hombre. Moisés dice, la vida es breve, la muerte es cierta, vive para la gloria de Dios. Esa es la realidad, todos nosotros vamos a morir, más pronto o más tarde. Medita hoy de qué manera estás viviendo tu vida. Y es mi oración para esta iglesia, que cada uno de nosotros vivamos, contemos cada día de manera que traigamos gloria a Dios, que vivamos vidas útiles de servicio a Él. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, hemos sido llamados a hacer discípulos, hemos sido llamados a ser santos. Ocupa tu tiempo en todo esto y tranquilo que te va a ocupar. Piensa por un momento cómo ha sido hasta el día de hoy. Y si crees que has hecho mal y has pecado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y empieza a caminar con sabiduría. Vive cada día con gozo, sin temor por el mañana. No tememos a la muerte porque nuestras vidas están descansando en aquel que venció a la muerte. Jesús murió en aquella cruz, al tercer día resucitó, venció sobre el poder de la muerte. Tú y yo ya no le tememos a la muerte. Esa es nuestra esperanza. Confiamos nuestras vidas en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es nuestra confianza. Vive a la luz de la eternidad y vive aprovechando, contando cada uno de los días que Dios te ha dado aquí para su gloria. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por ese amor tan grande que tú has mostrado para cada uno de nosotros. Venimos delante de ti, Señor, alabando tu perfección, tu poder, tu eternidad, siendo conscientes, Señor, de nuestra debilidad, pidiéndote, Señor, por sabiduría. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que entendamos estas realidades, que un día vamos a estar delante de tu presencia y nos vas a pedir cuentas por cómo hemos usado nuestro tiempo, nuestros talentos. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a caminar de manera que te traiga gloria y honra. Y te pido, Señor, por todos aquellos que están hoy aquí y no se han rendido ante ti, que tú traigas salvación. Que los ayudes, Señor, transforma sus corazones, dales vida para que puedan tener esta esperanza eterna en ti. Que seamos conscientes, Señor, todos de la realidad de que un día estaremos delante de ti. Ayúdanos a caminar con sabiduría. En el nombre de Jesús.